están ustedes? Nuevamente estamos en este programa en cita regional. Poco tiempo falta, fíjese, para que termina marzo, será abril y al primer fin de semana entramos en elección de estos nuevos consejeros constituyentes. Hoy tengo el gusto de tener dos candidatos y dos muy buenos panelistas. Saludamos a la candidata Viviana Núñez. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Siempre me confunde. También podría decir Viviana Núñez, como Sí, y me sirve mucho, sobre todo para época de elecciones. Saludamos al candidato don Manuel. Yo lo conocí a Manuel Tobar, que tenía más pelo. Es usted mismo, ¿no? Sí, don Rodrigo, yo soy yo el mismo. Muchas gracias por invitarme al programa. Está muy contento. Saluda a su mujer, sus hijos y sus nietos, que ya deben ser muchos. Saludamos a don Matías Montaca, abogado, que hoy día lo veo en buen ánimo, buen tono. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, ¿qué tal Viviana, Raúl, Manuel? Aquí estamos listos para comentar lo que sea, el comidillo de la semana. El comidillo de la semana. Y saludamos a don Raúl Celi, ex vilipendiado constituyente anterior, que ya nadie lo pone ni siquiera en el currículum. Hoy flamante director, no sé cuál es el cargo, director debe ser de la Escuela de Gobierno de la Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Raúl? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Y a propósito de la Convención Constitucional, en la semana tuve una llamada de la tía Pikachu, haciéndome una consulta respecto de unos créditos que no le querían otorgar. Pero lo que quiero decir con eso es que igual se mantiene una cierta relación con otros constituyentes, no es que haya sido todo un desastre, ¿eh? La propuesta muy mala, pero las relaciones ahí fueron menos desastrosas de lo que uno cree. Ah, qué bien. Me habría preocupado si hubiera llamado Rojas Vara, estaría preocupado yo, pero bueno, tenemos en materia. Yo quiero tocar partir con un tema que me produce. A mí me produce angustia. Yo voy los viernes, a veces, los jueves, a veces, a Valparaíso a almorzar, al Club Naval o al Club Alemán, y cada día me duele Valparaíso, me duele realmente porque, bueno, estudié ahí, inicié mi trabajo, mis emprendimientos, todo allí, la Escuela de Comercio Exterior, y yo realmente tengo mucha pena, y más pena me dio el otro día un narco funeral, poco menos que con contingente policial. Los extremos que hemos llegado me preocupa. Me preocupa este tema de la delincuencia y de lo que pasa. Como me preocupa cuando veo al alcalde Carter, digamos, botando unas casas, no sé si será lo mejor, y posteriormente después el fiscal que le dio el dato lo terminan sumariando. Quiero conversar de todo esto. Quiero partir con usted, don Raúl. Me parece pésimo, Rodrigo, lo que ha ocurrido en Valparaíso. Leía que eran 15 establecimientos educacionales, más 2 sedes universitarias las que no abrieron o cerraron anticipadamente en razón de este narco funeral. Fuimos noticia nacional para variar de muy mala manera. Ahora, la culpa no la tienen los establecimientos educacionales ni tampoco las universidades. La culpa es eh, una especie como de tendencia a normalizar la violencia, el narcotráfico y la falta, a mi juicio, de rigor por parte del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, en la condena y enfrentar la violencia. Como existe esta especie de normalización a nivel nacional, llegamos a este extremo donde en lugar de coordinar a las policías, salen las autoridades diciendo no, nos parece muy buena la medida, como se hizo en este caso, de que las universidades y que los establecimientos educacionales suspendieran sus clases. Pésimo, esa no es la respuesta que debe dar un seremi o un ministro de educación. La respuesta tiene que ser protegimos a los establecimientos educacionales con un inmenso contingente para permitir las clases. Yo creo que hay un problema, Rodrigo, del gobierno de control de la delincuencia que es sumamente delicado. La lucha contra el narcotráfico así no se va a ganar. Me alegro, eso sí, de leer
en la prensa de que se van a apurar en el Senado 6 proyectos que dicen relación con la seguridad ciudadana y a otros 16 el gobierno les puso urgencia, de manera que hay alguna mínima señal de reacción, pero se dejó pasar mucho tiempo donde se perdió el sentido de respeto a la autoridad. Ok, pero cuando escucho a Raúl, Matías Munda, cuando escucho a Raúl, como yo tengo buenos recuerdos, Raúl tuvo bastante, aparte que fue intendente, tuvo bastante tiempo en la Universidad de Playa Ancha y para los partidos de fútbol. Me acuerdo un partido de fútbol del Wander con el Colo-Colo, en que terminaron a unos líos espantosos. También han habido, o sea, este tema de la violencia, la delincuencia y el narcotráfico, como que ya ni nos asombra. Abogado Munda. Bueno, este es un problema que no es de este gobierno, ni del pasado, ni del antepasado. Este es un fenómeno, digamos, que se viene repitiendo en Chile desde hace bastante tiempo, precisamente por la falta de modernización de la legislación y de perseguir lo que en otros países que se combate bien el crimen organizado es básicamente el tema de los fondos, de las plata, de los recursos económicos de que hacen gala las organizaciones criminales, aunque sean establecidas en tomas o establecidas en poblaciones. Igualmente ellos controlan gran parte de su actividad a través del dinero. El uso de las armas es subsidiario, el uso de las armas es excepcional. Generalmente lo que ellos hacen es ocupar el hueco o el vacío que deja el Estado al retirarse de esos lugares, ¿no es verdad? Y reemplazar la acción del Estado con la acción del dinero del crimen organizado. Y ese es un fenómeno que está estudiado en la década del 60, un par de sociólogos norteamericanos, Wilson y Kelling, establecieron lo que se llamaba la teoría de las ventanas rotas, donde demostraron con estudios empíricos que efectivamente cuando había abandono de la autoridad de un lugar determinado, la delincuencia ocupaba el lugar, ¿no es verdad?, de la autoridad. Por lo que en tanto, entonces, lo que habría que hacer primero es promulgar rápidamente las leyes que están en el Senado y básicamente aquellas leyes que dicen relación con nuevas formas de investigar el lavado de activos, porque objetivamente, de la única manera que efectivamente se puede controlar bien el accionar del crimen organizado es siguiendo la ruta del dinero, incautando los dineros, incautando los bienes, incautando todo el producto de los delitos. Siendo así, no me cabe más que rezar para que el Senado prontamente pueda aprobar estas leyes que nos tiene prometidas. Viviana, usted aspira a ser consejera constitucional y una de las grandes demandas que tiene la gente es justamente los temas de seguridad, digamos. ¿Cómo cree usted que esto está en la constitución actual o qué modificaciones habría que hacerle en una nueva constitución para garantizar, pese a que es un derecho que la gente eh, relativamente lo tiene instituido, pero que no se cumple? Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, primero que todo, decirle a Raúl Celis que yo también rescato lo único que rescato del proceso anterior también fueron los constituyentes del rechazo, que gracias a ellos nosotros pudimos saber el mamarracho que se estaba construyendo. Así que para mí lo mejor del proceso anterior y lo único que rescato son los constituyentes del rechazo. Dicho esto, lamentablemente creo que Valparaíso le ha tocado tan duro en el estallido delictual, estamos ya teniendo hace mucho tiempo, yo creo que desde el estallido delictual las marchas en Valparaíso cesaron un poco, pero siguió el desorden, siguieron el narcotráfico, incluso aumentó, creo yo, el tema de las armas. Entonces, yo creo que Valparaíso, el abandono que tiene hoy en día es escandaloso. Yo creo que las únicas personas que no se dan cuenta de lo que está pasando es el municipio, que es un municipio totalmente ausente, con una mala gestión, y también el gobierno. El gobierno yo creo que, o sea, tienen que cerrar colegios y tienen que vulnerar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de los estudiantes para que ellos puedan hacer algo, porque si no saben, le explico al gobierno que esto no solamente es el funeral, también es el velorio. Muchas veces también los vecinos están 3 días con un delincuente, en este caso, si fue así, en el velorio en su barrio. Entonces creo que acá es realmente escandaloso lo que ha pasado.
Lo que hay que hacer, creo yo, Rodrigo, y que es importante, y no es que yo haya creado la rueda ni me crea la que tiene todas las soluciones, porque no es así, solamente uno habla desde el sentido común y desde lo que uno ha recorrido y lo que la gente le pide. Ayer me tocó estar en una marcha también con los vecinos de Teniente Serrano, acá en Quilpué, que pedían justicia por Estefano, que fue el joven que asesinaron adentro de su casa el otro día en un portonazo cuando iban entrando aquí en la comuna de Quilpué. Entonces creo que acá todos piden que luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pero acá mientras el gobierno no tome las medidas urgentes, no podemos hacer nada y no abra los ojos, no podemos hacer nada. Lo que yo creo que hay que hacer es fortalecer el Estado de Derecho. Tenemos, por supuesto, que robustecer las instituciones, tenemos que darle modernización y profesionalismo a Carabineros, y eso va también acompañado de mayor recursos. Y creo que sobre todo también el apoyo a las víctimas, tener algo, ahí Matías como abogado a lo mejor puede manejarse un poco mejor, pero tener a lo mejor un órgano que se preocupe de las víctimas de los delitos, que cada vez que se comete un delito contra un vecino, contra una persona inocente, creo que eso tiene que ser a un atentado y estar contra los derechos humanos. Y creo que eso es fundamental y es lo primero que tiene que estar en esta nueva constitución. Ok. Manuel Tobar. Gracias, Rodrigo. Bueno, este es un tema bien delicado y complejo. Déjame, Eh, déjame aterrizártelo a ti. Porque de todo, tú eres el único que todavía sigue viviendo en Valparaíso. Así es. Tú eres el único que sufres todo el día Valparaíso. Entonces, te lo pregunto, no ni como candidato, ni como político antiguo, ni core, sino como ciudadano, ciudadano porteño. ¿Cómo te sientes tú? Digamos, y si quieres concatenarlo con el fallo del Tribunal Electoral Regional, si tú estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo, desde el punto de vista como ciudadano, porque el alcalde Chap salió no solo libre de polipaja, sino muy fortalecido con el fallo. Claro. Bueno, tú sabes que yo vivo aquí en Playa Ancha y cerca de la calle por donde pasaron el funeral narcotraficante. Y resulta que yo iba a Santiago al tema de la franja y entonces mi señora, a las 2 partía yo, ¿ah? Entonces mi señora me dijo, oye, resulta que por aquí van a pasar los narcotraficantes, tenés que apurarte, parte a la 1 mejor porque resulta que te va a tocar, digamos, este tema. Así que yo me apuré y partí a la 1 porque, claro, o sea, el clima de temor es una cosa muy generalizada aquí en Valparaíso. Yo me pregunto, la verdad, y perdónenme ustedes los que han emitido opinión antes, yo me pregunto que si no hubiesen cerrado algunas escuelas y entonces hubiese habido un disparo y hubieran matado a un niño o una niña en el colegio, ¿qué es lo que habría pasado? Entonces habríamos dicho, oye, ¿por qué no cerraron las escuelas? ¿No es cierto? Entonces tienes razón, Raúl, en el sentido de que, bueno, no son culpables las entidades públicas que cerraron, sino que aquí ha habido un Pública problema, y privada también, sí. y privadas también, hay muchas privadas, lógico. Entonces, aquí ha habido, digamos, cierto, un problema de sensibilidad frente a este tema en Valparaíso. Y yo creo que es evidente que la municipalidad, no teniendo, digamos, tampoco muchas competencias en materia de seguridad pública, pero sí es evidente, digamos, ¿no es cierto?, que, como dice Matías, esa tesis de las ventanas rotas parte, digamos, por los organismos públicos que no hacen la pega, po. O sea, eso es evidente. Así que ese es un primer punto. El segundo tema aquí es que yo creo que es muy importante entender de que el tema de la seguridad pública es una política de Estado y una política de Estado no tiene, digamos, patrimonio partidario propio. O sea, los delincuentes no le van a preguntar a usted de qué partido es para, digamos, atacarlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, digamos, tenemos que contribuir todos sin banderas políticas a este tema, digamos, que es un flagelo de la sociedad y por lo tanto todos tenemos que contribuir a que esta cosa se pare definitivamente. Raúl Celi. Sí, sigo sobre el mismo tema, Rodrigo. ¿Quieres No, mira, que...? a mí este tema quería saberlo, pero yo, si hay un tema que me llama la atención, es la salida del presidente de la República y su ida a República Dominicana y
el planteamiento de los presidentes de Bolivia y Argentina y la respuesta del nuevo canciller, que sin duda alguna es una persona de otro nivel, von Klaven, a propósito de un reportaje y unas, en el caso de Argentina, usted que me está escuchando, señor, de que entre comillas, entromete el presidente de Argentina en el caso Longueira Marcos Enrique, acusando, diciendo que cómo es posible el Estado de Chile y el fisco de Chile se demore tal cantidad de años para proseguir y gaste tal cantidad de dinero para proseguir una persecución que lo que se pretende, entre comillas, recabar buen dinero que se puede recabar es muy bajo. Y en el caso de Bolivia, están emplazando al presidente de Chile a que haga salir al maldición. Me gustaría tocar esos puntos con usted, Raúl Sáenz. Yo creo que eso es parte, Rodrigo, del precio que se ha tenido que pagar por la debilidad con que se han manejado relaciones exteriores en los últimos gobiernos. Y digo gobiernos intencionalmente, no queriendo responsabilizar solamente a este. Tal vez especialmente en este ha sido más dramático por las filtraciones, por errores groseros, pero pienso que en parte se entiende por la pérdida de importancia que se le ha dado a las relaciones exteriores, que nos han perdido algo del respeto. Y Argentina, siendo argentino, con muy poca autoridad en cualquier ámbito por donde se le pueda analizar en cuanto a su rendimiento como presidente de la República, empieza a opinar de los fallos de los tribunales nacionales. Eso es una cosa de intromisión en la política interna, pero completamente desubicada. Imagínense que el presidente Boric empezara a opinar de los fallos de los tribunales uruguayos, por decir una cosa. Totalmente. O el caso Trump en Estados Unidos. Exactamente, o sea, nada que ver. Pero de Alberto Fernández a mí no me extraña demasiado. Él tiene una relación de amistad con Marco Enríquez y pienso que por ahí va la explicación. Y lo de Bolivia lo encontré increíble. Es un chantaje, absolutamente. Decir, perfecto, estoy dispuesto a conversar sobre los migrantes, estoy dispuesto a analizar qué es lo que hacemos en la frontera boliviana para ayudarlos a ustedes con la migración, pero eso va condicionado a que conversemos primero o paralelamente mar para Bolivia. Una cosa también completamente descabellada. Desde luego, bueno, ahí von Claver fue muy educado y dijo no quiero conflicto de ninguna especie, no quiero opinar en el fondo respecto de la materia, pero creo que es un poquito consecuencia de pagar el precio, como decía al comienzo Rodrigo, de no haber dado a relaciones exteriores el protagonismo, el cuidado que debe tener ese ministerio, como se ocurre en otros países donde la tradición de la Cancillería ha sido mucho más cuidadosa, que sea en Perú, Brasil, siempre se han preocupado de la política exterior, cosa que no ha ocurrido lamentablemente en Chile en los últimos gobiernos. Ok, Matías, como tocó el tema, yo quiero concatenar con lo último que dijo Raúl, el sentido de esta especie de chantaje, quiere que le ayude con los migrantes. ¿Es efectivo que hay 20.000 deportaciones de migrantes, digamos, que no se han ejecutado por parte de las autoridades chilenas? Y ahí concatenar con lo que estaba conversando Raúl. Bueno, este es un problema que ya tenemos hace bastante tiempo, no solo con Bolivia, sino que también con Venezuela. Venezuela se ha negado sistemáticamente a autorizar los planes de vuelo de los aviones chilenos que deportan gente, las deportaciones llamadas así judiciales. Sabemos que hay una pena sustitutiva para aquellos extranjeros que cometen delitos que no tienen residencia en Chile, que implica la expulsión del país por resolución judicial. Y se ha aplicado en muchos casos, y en muchos casos con imputados de nacionalidad venezolana. Lo cierto es que Venezuela no los acepta.
como no tenemos frontera directa con Venezuela, no podemos llegar y ponernos en la frontera y pegarles un empujón para que pasen la frontera y vayan a su país. Tenemos que subirlos a un avión, ¿no es verdad? Y enviarlos a Caracas. Bueno, resulta ser que el Estado venezolano no acepta ni autoriza los planes de vuelo y por lo tanto no recibe a quienes debería recibir, que son el Club Nacional. Es un tema que tiene que tener solución por otro lado, probablemente negociaciones de carácter económico, probablemente negociaciones de carácter político. Pero lo que sí es una fantasía es pretender que Bolivia va a cooperar con nosotros por el tema de los migrantes, porque Bolivia es un narcoestado. En Bolivia no rige el Estado de Derecho. En Bolivia se realizan toda clase de los delitos imaginables, se realizan en Bolivia, partiendo por el contrabando de vehículos, el contrabando de en eso usted que soya, Matías, el contrabando de minerales, aclaremos una cosa más. ¿Es efectivo aquello de que en esta cosa de que roban los vehículos en el centro, los llevan y los traspasan allá con la concatenación de las autoridades de frontera de Bolivia? Por supuesto que es cierto eso. El otro día veía una información de un canal boliviano en donde se filmaba al expresidente Evo Morales en una Mitsubishi Montero robada en Chile. Y el tipo andaba en ese vehículo movilizándose. Entonces, digamos, la fantasía aquí es pensar que Bolivia actúa como un Estado normal. Y no es así. No es así. En Bolivia rige el crimen organizado, los grupos importantes del poder son los que mueven el país, ¿no es verdad? Y el delito es el principal recurso económico de ese país. Tuvieron una bonanza a partir del 2011 y hasta hace pocos años atrás, con la subida del precio del gas, del petróleo y de la soya que producían, pero resulta ser que ya no le quedan reservas internacionales, porque ese Estado no produce nada más que delitos. Es un Estado que sobrevive del delito. Okay. Por lo tanto, no nos hagamos ilusiones con que Bolivia va a recibir, ¿no es cierto?, a los migrantes venezolanos que pasan por su territorio, no obstante que las organizaciones criminales que sirven para ingresarlos al país, a nuestro país, son bolivianas. Ok. Viviana, ¿cuál es la opinión que tiene usted de esto? No, creo que, bueno, después de hablar después de Raúl y Matías, pero creo que no puedes sacar punta, creo yo, de un conflicto humanitario. Hablar y en el fondo pedir, solucionemos este problema humanitario y la inmigración, pero nos da mal, creo que llega a ser miserable. No podemos sacar provecho de una situación que tanto Chile, y creo que incluso Bolivia, tenemos un problema grave con inmigración, un problema grave de derechos humanos, hay niños dentro de esta situación. Y creo que confundir los temas o tratar de sacarle punta al lápiz con esto es algo que está fuera de todo tipo de relaciones que se pueden tener entre dos países diplomáticos. No encuentro ninguna situación para poder entender el tipo de política que se está aplicando en ese sentido. Manuel Tobar. Oye, bueno, el otro día escuché en esta misma cita regional a Edmundo Luchanz decir, digamos, una cosa que me gustó mucho, que es, digamos, que los derechos humanos son para todos los ciudadanos y por lo tanto también incluyen a los migrantes. Eso, digamos, es una base muy sustantiva, porque claro, yo le empecé a contar de que en Europa las migraciones fueron causadas justamente por los europeos, cuando tuvieron el problema de que su población se envejecía y que los matrimonios tenían muy pocos hijos, creó, digamos, un problema económico tremendo de fuerza de trabajo. Y entonces ahí llamaron a los migrantes, llamaron, digamos, a los países aledaños a que fueran, digamos, a trabajar en sus fábricas y en sus minas. Pero ese es un asunto práctico que a nosotros nos está tocando de lleno, porque justamente nos está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a los europeos, digamos, hace muchos años atrás. Ya tenemos una población que está, digamos, en curso de envejecer y, digamos, los matrimonios están teniendo muy pocos hijos. Entonces el tema aquí es muy importante porque, claro, no se puede estar diciendo que todos los migrantes son malos, pero lógicamente
tenemos que tener un control muy rígido y muy claro en, digamos, la frontera. Y en ese sentido, yo creo que todos los sectores han tomado sensibilidades y han puesto, digamos, ¿cierto?, sus puntos de vista. Creo que vamos a llegar a algunas conclusiones muy de consenso en este tema. Yo tengo esperanza que así sea, porque no podemos continuar, digamos, con un tema como el que tenemos. Ahora, lo que me impacta es lo que dice Matías, digamos, porque la verdad es que yo, digamos, ¿no es cierto?, que soy licenciado en asuntos internacionales, la verdad es que no había, digamos, concurrido, digamos, a conocer, digamos, esto de que este Estado boliviano es, digamos, un Estado prácticamente delincuencial, digamos. Yo creo que eso, digamos, es una grave, digamos, situación que evidentemente tenemos que tener en cuenta para una política internacional sobre migraciones, porque no podemos nosotros solo actuar en relación a este tema, sino que con otros países amigos y digamos, aledaños. Ok, gracias Manuel Tovar, Matías Mundaca, Viviana Núñez y Raúl Celi. Tenemos que ir a una pausa. Usted está en Cita Regional, usted nos ve desde San Antonio hasta los Andes, y la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted sabe que conversamos de todo con diferentes panelistas el fin de semana. Nos interesa hacer una conversación grata y le agradecemos a usted que nos ve las veces que nos encontramos y le gusta cómo hacemos esta conversación. Hoy estamos con Raúl Celi, ex intendente. Estamos con Viviana Núñez, no Núñez, que candidata a consejera de este nuevo estructura que va a haber que votar en mayo. Saludamos al abogado Matías Mundaca, con quien estamos ya, el candidato, mi amigo Manuel Tovar. En esta segunda parte, quiero que lo pasamos muy de largo, pero yo quiero conversar un poco sobre la situación de la región, no solo en los temas delincuenciales, no solo en los temas de seguridad, no solo en los temas sino que, ¿cómo ven ustedes, digamos, qué está pasando en nuestra región y en nuestras comunas, la visión que ustedes tienen, para dónde va nuestra región? Y quiero cambiar de orden, quiero partir con usted, ex consejero Tovar por tanto tiempo. Ya, buena la pregunta, por nuestra región. Bueno, yo creo que hay un tema general que tenemos que abordar por un tema de contexto, digamos, ante la pregunta. Yo creo que las regiones sufrimos el centralismo sistemático y profundo de Santiago. Y por lo tanto, yo pienso que la nueva constitución tiene que colocar a las regiones, destacar a las regiones con mayores atribuciones y recursos para que puedan lograr el desarrollo económico, social y cultural de sus territorios. Eso, digamos, ha ocurrido en parte, digamos, porque claro, ¿no es cierto?, cuando en la región nosotros tenemos un área, como sabe, digamos, el intendente aquí, Raúl Celi, en este momento tenemos un área que en las regiones, usted, digamos, ¿cierto?, los sectores, o sea, los ministerios, o sea, el gobierno central, gasta 2.900.000.000.000 de pesos. Y el FNR, como lo conoce Rodrigo Oliver, porque fue presidente de la Comisión de Inversión en alguna oportunidad, son 95.000.000.000. O sea, en la región, el gobierno regional solamente tiene de inversiones el 4,5%. Con eso usted, digamos, nadie le cree. El sector privado, que tiene el 80%, digamos, ¿no es cierto?, de la inversión general del país y en las regiones también. O sea, no lo tiene a usted como un interlocutor, sino que tiene al gobierno central como interlocutor. Entonces, eso, digamos, es complicado. Aquí el gobernador, digamos, los candidatos a gobernadores se plantearon programas que son ilusorios, digamos, en el sentido de que no tenían mucho que ver con las competencias que tienen los gobiernos regionales. Y entonces, evidentemente que la frustración es muy grande. Y digamos, yo recuerdo que el primer año del gobernador
Mundaca, fue a hacer una exposición a Catemu, y ahí en Catemu los vecinos de Catemu le reclamaban sobre el tema del agua. O sea, creo que nos prometió mucho, digamos, resolver el tema del agua, pero resulta que no está resuelto eso. Pero bueno, ¿qué culpa tenía Mundaca? Pues si el tema del agua no es un tema que los gobiernos regionales tengan competencia, digamos, para resolver. Entonces, ahí está, digamos, un poquito el kit del asunto. Yo creo que la región tiene que juntarse, unirse para pedir, digamos, esto, más descentralización, más poder para la región, para que nosotros autónomamente podamos en realidad desarrollar nuestros programas, nuestras estrategias de desarrollo, nuestros programas de ordenamiento territorial, que nos permitan, Ok, digamos, realmente el desarrollo regional. ok. Viviano, usted es de Margamarga, siempre Quilpueina, siempre la gente de Margamarga, en algunas comunas más que en otras, se quejan de la falta de apoyo del gobierno, y para qué decir las comunas de San Felipe, Los Andes, Petorca, etcétera, de la centralización de la inversión en Valparaíso y Viña. ¿Cuál es la visión que tiene usted a propósito? Le preguntaba a Manuel Tobar. Rodrigo, y también como ex concejal, también conozco y sé cuáles pueden ser las debilidades también de los municipios respecto a esto. Concuerdo muy bien con lo que dice Manuel, el tema de la centralización. Creo que hoy día las regiones tienen, cada día se diferencian más unas con otras, y tienen diferentes necesidades. Por lo tanto, creo que hoy día que las decisiones se toman en la región, principalmente en materias a lo mejor de seguridad o medio ambiente, o incluso económicas, debería ser de manera regional. Lamentablemente creo yo que la instancia o cuando se cambia el poder y cuando se cambia de gobernador regional y el intendente y se separa la figura, todavía creo que hay muchas cosas que están en la nebulosa. Medio ambiente recién se está pasando al gobernador, el tema del plan regulador, el PREMBAL, esas cosas recién se están tomando y recién se están entendiendo de que hoy día la región y el gobernador, sea quien sea, tiene que hacerse parte. Creo que también es importante fortalecer los gobiernos locales. Hoy día yo lo tomé incluso como concejal, que para poner un semáforo teníamos que pedir permiso a la Seremi. Entonces creo que hoy día es importante y súper clave, por supuesto que todo esto acompañado de recursos, pero también apoyar una buena gestión. Fortalecer los municipios, fortalecer los gobiernos locales y darle más facultades, creo que es importante en materia de que la ayuda realmente llegue a las personas. Hoy día no hay nadie más cercano que los municipios y los concejales que sepan cuál es la realidad día a día de las personas. Y lamentablemente hoy día tenemos un gobierno alejado, un gobierno muy ideologizado que está pendiente de otras cosas, y siento que la necesidad debería estar más centrada en lo que quiere la persona, sobre todo en cada comuna, que tú sabes que hoy día tenemos una comuna, o sea, tenemos una región muy diversa. Tenemos problemas del agua, tenemos problemas hoy día en Quilpué de contaminación, tenemos problemas en Valparaíso con los puertos, que hay que agrandar los puertos. Entonces creo que tenemos en todas las comunas muchas necesidades diversas que creo que hay que empezar a bajar regionalmente y darle más poder y más facultad también a los municipios, o ver la posibilidad también de gestionar los gobiernos locales. Matías Mundaca. Bueno, yo recuerdo que en este programa, hace un tiempo atrás, cuando estaba en tramitación la ley de los nuevos gobiernos regionales, yo fui muy insistente en señalar que no valía la pena aprobar una ley si en definitiva el perro no iba a tener dientes. Y en definitiva es lo que resultó. Efectivamente, aprobamos una ley para que un animalito, ¿no es verdad? Un perro, un gato, lo que sea, tenga un territorio donde el cual pasearse, pero respecto al cual no puede hacer absolutamente nada porque no tiene competencias para hacerlo y tampoco tiene los fondos de inversión pública para destinarlo a los efectos de que él quiera. Por lo tanto, como muchas otras cosas en este país, esta es una reforma fallida, un regionalismo fallido, porque en verdad, ¿no es cierto?, lo que está detrás de todo esto es una concepción del Estado y una concepción de la inversión pública la que está en cuestión. Cuando hay un Estado que la gran inversión está regulada por el mercado, es decir, cuando hay demanda, los privados hacen la inversión que corresponde, por ejemplo, un puerto, solamente los privados lo hacen y se interesan cuando hay una demanda. El Estado en Chile no planifica absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas que tenemos, porque gran parte del desarrollo está entregado a las manos privadas.
Y si las manos privadas no encuentran que hay rentabilidad en la inversión, ¿no es verdad? Porque no se dan las condiciones, porque no se da el mercado, porque no tienen, ¿no es cierto?, el nivel de ingresos correspondiente, indudablemente que la situación se complica. Y eso es lo que pasa en las regiones. En las regiones de de tarde en tarde hay una gran inversión que se anuncia, ¿no es verdad? Porque en definitiva no existe planificación estatal sobre el desarrollo y por lo tanto, ¿no es cierto?, los recursos que llegan a las regiones dan para pequeñas minucias, como decía Manuel, ¿no es verdad? Un proyectito para poner alarmas comunitarias, otro proyectito para hacer o construir un centro de madres, ¿no es cierto? Digamos, minucias que evidentemente... Y comprar camiones de aljibe un radio patrulla para carabineros a fin de Por año. supuesto, por supuesto. Eso es, digamos, desafortunadamente eso es, digamos, ocupar el raspado de la olla, ¿no es verdad?, de los recursos fiscales en las regiones. Y eso es un mal que hay que sanearlo y esperemos que en la redacción de la nueva constitución se introduzcan conceptos, ¿no es verdad?, como áreas como el concepto de áreas metropolitanas, ¿no es verdad?, que puedan, digamos, ayudar a mejorar la inversión pública en las regiones. Yo creo que en nuestra región también tenemos un debate que hay que dar, que esta región tiene que dividirse en dos, y eso es una realidad, ¿cierto? No, yo creo que la región de Aconcagua tiene que ser región, probablemente incorporando sectores de la cuarta región, que serían Illapel, Salamanca y Los Vilos, que son ciudades que están más cerca de la quinta región que de la cuarta, y por lo tanto eso va a formar parte de la discusión tendrá que haber una nueva regionalización. Qué avesada su opinión. Mundaca, está bien. Está bien. Raúl, usted fue el único el único que tuvo ahí, tuvo la llave en el momento en que tenía prestancia ser intendente de la región, se acabó, ahora está dividido en dos lados y que uno, el gobernador, tiene muchos votos, pero pocas posibilidades de hacer cosas, digamos, y un delegado presidencial que por lo menos en la región se conoce poco, digamos, ¿para qué decir los delegados provinciales? ¿Cómo lo ve usted, Raúl? Bueno, respecto a la pregunta, Rodrigo, de cómo vemos a las regiones, lamentablemente yo no las veo bien, ¿eh? Veo complicado todo lo relacionado con la descentralización, como también veo complicado las señales que ha dado la comisión de expertos. ¿Ah? Algunos sosteniendo que el Congreso debe funcionar en Santiago por una razón de unidad nacional. No entiendo qué puede tener que ver la unidad nacional con que funcione en Santiago. Claro, si quieren todo en Santiago, ahí hay unidad. Otra señal es una propuesta de redacción de una norma de cómo se define el Estado de Chile. Y ahí tampoco es muy acertado. En general, Rodrigo, cuando se habla de descentralización, hay 5 supuestos. Uno, autonomía política. Eso se cumplió con la elección popular, pero el problema es que no se le dieron facultades, no se le dieron atribuciones. Y en la práctica, el gobernador es poco más que el presidente del CORE. Autonomía administrativa, no tiene atribuciones, según la condición no se cumple la descentralización. Autonomía financiera, sin comentarios. Si lo que decide el CORE respecto al Consejo Regional, al Gobierno Regional respecto de los recursos que se invierten en la región, no sé, 7%, 8%, depende del año. Y el gran problema es que, a mi juicio, el problema de fondo es que la descentralización supone el potenciar las capacidades locales, que existan capacidades locales con posibilidades de formular buenos proyectos. Y ahí es donde fracasamos. En Santiago están convencidos que no hay competencia en regiones, no hay competencia en comunas como para manejar recursos importantes. Ese es un problema que a mi juicio es gravísimo porque no solo implica un juicio de valor de menosprecio a la capacidad de regiones, sino que cómo uno salva una cosa que es imposible de probar, es casi un hecho negativo.
no, ustedes son incompetentes para formular proyectos. Y esa es una idea instalada en todos los sectores. El último elemento es el de la participación ciudadana, pero claro, la participación ciudadana va a estar relacionada con tener atribuciones. Si no hay atribuciones, ¿qué tanta participación va a tener la ciudadanía? Pero yo, Rodrigo, lamentablemente, creo que en esta nueva constitución, por lo menos en lo que va de la comisión de expertos, que fueron todos de Santiago, salvo La Paz en Efraciadi, todos trabajan en Santiago, salvo La Paz, eh, la cosa no va bien. Definitivamente el artículo propuesto, me lo mandaron ayer, no va en la dirección correcta. Ok, Manuel, en esta última intervención yo quiero referirme a que ustedes toquen, especialmente tú y Viviana, esto último que acaba de decir Raúl. A mí también me llamó la atención de que el experto Jaime Arancibia propusiera, digamos, volver con el Congreso de Santiago por un Estado, por una forma de unidad del Estado, cuando fundamentalmente la unidad significa que les va a quedar más cerca, digamos, hacer lobby con el gobierno central. No, no, y en general, digamos, suponiendo que usted llegara a ser el electo, y cuál es la visión que tienen todos en general, ¿cómo son los primeros signos de cómo se está estructurando el debate de lo que viene? Bueno, mira, me gustaría, Raúl, que me mandaras tú, digamos, la reacción de esa, yo no la tengo. Así que, como siempre, has sido muy buena persona conmigo, mándamela por el WhatsApp. Oye, yo, digamos, cierto, ayer estuve conversando con Augusto Quintana, que es un constitucionalista nuestro Me de la asustaste, democracia. Augusto, dije, estuvo conversando así como Longueira hablaba con Jaime Como Guzmán, Longueira como hablaba no con estaba hablando Pinochet. con Augusto. Me asustaste. No, 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 este está vivito y coleando el Augusto Quintana. No, y él decía, digamos, que en la estructuración de los capítulos venía un capítulo que se titulaba Gobierno y Administración Regional y Local. Entonces, yo le consultaba si el concepto de gobierno implicaba el orden público. Porque claro, aquí, digamos, cierto, los gobernadores han estado planteando que todo el tema de orden público, seguridad, debiera ser una competencia del gobernador regional, o por lo menos abolir, ¿no es cierto?, el tema de los delegados presidenciales regionales y por lo tanto esa función quedaría, digamos, en tierra, en otras tierras, digamos, ¿no es cierto?, que no fueran los delegados representantes del gobierno central. Entonces, aquí hay un punto porque él decía que no era esa la interpretación que le da a los expertos. O sea, digamos, ¿cierto? Aquí vamos a tener un problema de la concepción que se tiene de gobierno. Porque si la concepción clásica de gobierno es de que radica ahí el orden público, quiere decir, digamos, de que entonces en el título que se establece, digamos, en la comisión de expertos, no estamos, digamos, siendo claros respecto, digamos, de dónde va a radicar esa competencia. Esto es muy técnico, claro, pero, digamos, lo cierto es que es una cuestión muy, muy real. Aquí los gobernadores están hace rato señalando que ellos, digamos, lo cierto, no tienen nada que ver con la seguridad, que este es un problema, digamos, fundamental en la sociedad y por lo tanto ellos quieren, digamos, tener algo que ver con este tema. Entonces, bueno, ahí tenemos problemas. Yo realmente creo, digamos, ¿no es cierto?, que comparto con Viviana el tema de las municipalidades. No quiero dejar pasar esto porque me parece a mí, digamos, que es un complemento muy importante. Aquí no estamos solamente pidiendo más poder para las regiones, también, digamos, los municipios. Yo creo que son muy importantes y creo que ella le ha dado en el clavo en decir, digamos, que justamente las municipalidades son las que están más cerca de la ciudadanía. Y yo, digamos, ¿no es cierto?, en definitiva lo que creo es que si vamos a concurrir en un Estado social y democrático de derecho, a mí, digamos, se me hace un mundo pensar de que el gobierno central va a ser capaz, digamos, de ejercer, digamos, esa prerrogativa constitucional. Por lo tanto, digamos, también tenemos que ver de que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen, digamos, tienen que ser actores colaboradores fundamentales en este tema, digamos, de ejercer derechos sociales. Ok. Viviana, usted que fue concejal,
¿cómo cree que deberían mejorar las funciones, las atribuciones de los municipios, del Consejo Municipal, de los alcaldes, y a través quizá de una modificación, pensando en la importancia que tiene la relación real que tiene cada alcalde, que es el gobierno en el fondo? No lo ven como, al alcalde lo ven como el gobierno. De todas maneras, de hecho yo en este recorrido que he tenido porque pues sobre todo la gente se queja más del municipio que del el mismo gobierno. Al gobierno, por supuesto, que le atribuye la delincuencia, y que quiero hacer un paréntesis ahí, que creo que el Estado tiene que ser acá el primer motor, en el fondo, el de la lucha contra la delincuencia, y tiene que dar la seguridad a todos los chilenos y velar por el Estado de Derecho a todos y por igual. Creo que lo que ha hecho, lo que estaban conversando, el tema del comité de expertos, más allá de que se haya hecho el párrafo, creo que llevarse al Congreso, más allá de un gustito, yo creo que hay que preguntarse para qué, para darle unidad. Al final creo que eso no es el fondo algo que haya que discutir. Por lo mismo también creo que también hicieron muy mal cuando sacaron el capítulo de la que reglamenta y regula las Fuerzas Armadas y de orden. Pero para eso después vamos a salir electos nosotros acá para pelear esos temas y para que vuelvan los temas relevantes y que se estén plasmados en la nueva constitución. Mira, lo más importante acá yo creo que para los municipios es darle facultad a los alcaldes. En materias, por ejemplo, de cómo tener los planes. Acá llegan muchos planes y la mayoría llega ya estructurado desde el gobierno central. Por ejemplo, el programa Dueña de Casa, para que la mujer emprenda. Solamente estaba categorizado para el 40% del registro social de hogares, siendo que hoy día hay muchas comunas que ya hay mujeres emprendedoras que necesitan ese tipo de apoyo. Entonces creo que hoy día los programas están centralizados a un nivel común de todo Chile, siendo que tenemos comunas dentro de las mismas regiones ya diferencias y dentro de las regiones comunas con distintas situaciones. Entonces creo que darle más facultad a los alcaldes, darle más recursos para programas, darle más recursos también incluso en el transporte público, para que podamos decidir dónde poner semáforo, a lo mejor tener restricción. Nosotros también, me acuerdo cuando yo fui concejal, estuvimos metidos en el tema de la seguridad. Yo mantengo que no tiene que hacerse cargo del municipio, pero sí tenemos que ser, como municipios, tienen que ser unos órganos colaboradores. Y me acuerdo con el alcalde de esa época, eh, pusimos el tema de la restricción horaria, que dijimos que era importante, porque teníamos que proteger a los niños, niñas y adolescentes en ese sentido, porque estaban siendo víctimas de la delincuencia y que iban a haber un mayor grado de delitos en niños menores de 18 años. Y ahí lleva de la mano estar acompañando a las familias. Lamentablemente no tuvimos el apoyo que se Ok. esperaba del Estado, pero sí de la ciudadanía, porque hicimos un plebiscito donde casi el 90% apoyó esta restricción horaria. Entonces creo que darle el apoyo y dar esos pequeños ayuditas al municipio va a ayudar mucho más que tengamos Ok. comunas y ciudades más amistosas. No, hombre, fue con Viñambre, el ser el alcalde, claro. Así es. Eh, eh, Mundaca, don Matías. Bueno, yo ya la verdad es que estoy aburrido de conversar estos temas de la regionalización y la descentralización y el tema de darle competencia a los municipios. En definitiva, lo que le tema a la clase política chilena es distribuir el poder. Ese es el problema. La clase política chilena no le gusta distribuir el poder y por lo tanto, indudablemente que un proceso de descentralización y un proceso de fortalecer la acción municipal implica perder poder. Y, Perdón, perdón, Matías, perdón. O sea, tú estás diciendo en el fondo, por detrás de tus palabras, de que toda esta estructura de lo acotado de los temas, del comité de expertos que son todos de Santiago, de la forma como los partidos políticos fueron envolviendo esto, es que los partidos políticos en el fondo armaron o taparon este trabajo a su pinta. pero es que si uno lo piensa sinceramente y francamente, esta era la única salida posible, porque ya vimos que el primer experimento falló de la manera que falló, y los chilenos nos dijeron claramente que no estaban de acuerdo con ese experimento. Entonces,
el poder y la administración del poder constituyente volvió a donde tenía que venir, donde tenía que volver, que es en el Parlamento. Y en el Parlamento entonces fue en donde se produjo la negociación correspondiente. Yo no estoy diciendo aquí que por sí o per se esto sea malo. No, es lo que corresponde. En nuestro orden institucional, el poder constituyente, por constitución, está radicado en el Parlamento. Lo delegamos en un momento determinado en la Asamblea o en la Convención Constitucional, experimento que falló estrepitosamente, ¿no es verdad? Y ahora vamos a tener un nuevo órgano que se está preparando un trabajo previo, ¿no es verdad?, a través de la comisión de expertos, pero claramente eso es un trabajo previo que tendrán que votar después quienes resulten electos en estas elecciones. Así que yo tengo muchas dudas de que, de no ser que haya un criterio regionalista avanzado, de gente que conozca estos temas, que mire modelos extranjeros, no creo que en Chile la clase política esté dispuesta a distribuir más poder ni perder poder, entregándole más poder a las regiones o a los municipios, ¿no es cierto? Porque eso implica necesariamente perder el control político del país. Raúl Celi. ¿Nos mantenemos en descentralización? No termina, estamos terminando esta tu última intervención. Sí, ¿qué opinas de lo que dice en el fondo? Que es muy duro. Hoy día ha sido muy duro y drástico, Mundaca, pero yo le encuentro una preclaridad en ambas cosas, digamos, impresionante. ¿Qué opinas tú? De las cosas que dice Matías son correctas. O sea, es indudable que a Santiago, a la clase política, por decirlo de alguna forma, la fronda, de la cual forman parte todos los que caben en el Frente Amplio, ¿no? O su gran mayoría, no le interesa distribuir poder, no le interesa perder el poder. Si cuando uno llega al poder, lo que le interesa es retenerlo, conservarlo, y no repartirlo o entregarlo. De manera que el principio, la raíz que ve Matías en esto, yo pienso que es correcta. Es por qué me voy a deshacer de todas estas facultades en favor de esta gente de regiones que no tiene las capacidades para definir su futuro, que requiere de la orientación, por decirlo de alguna manera, de Santiago, donde existen competencias de las cuales se carece en regiones. Yo espero que el comité de expertos que tiene esa falla de origen de todos son de Santiago, con poquísimas excepciones, son 4 las excepciones, pero una sola trabaja fuera de Santiago, de las 4 excepciones. Yo espero que en el Consejo Constitucional los consejeros elegidos que representan a las regiones den un fuerte golpe de timón, ¿no? Y a mí, entre otras cosas, me extraña, Rodrigo, esta centralización, que no sé si a mí me preguntan, a ver, Raúl, los últimos 40 años, 45 años en Chile, ¿se ha descentralizado más o se ha centralizado? Yo tengo la percepción de que se ha centralizado más. Hoy día es más centralista que hace 40 o 45 años. Hace 40 o 45 años los alcaldes tenían mayores competencias, el Estado se metía menos en la vida, se involucraba menos, el gobierno central en la vida de los ciudadanos. Gracias, Raúl. Pido que el Consejo, elegido por votación popular, tenga un criterio mucho más descentralizador que hasta el momento ha dado a entender que tiene el Comité de Expertos. Gracias, Raúl. Tu intervención me hizo recordar la fronda aristocrática, los libros de Izaguirre, mis clases de historia con un par de sacerdotes de los padres franceses. La verdad es que la razón está, yo creo, Raúl, en la concentración económica de Chile en Santiago. Ahí está la razón de la concentración económica con la concentración política que a lo mejor quiere estar ahí. Muchas gracias, Manuel Tobar, Matías Mundaca, Viana Núñez, ha sido muy agradable. Núñez, su minuto final, Manuel Tobar, su minuto final. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Gran amigo. Bueno, mira, mi compromiso va a ser elaborar una nueva y buena constitución
en la que los gobiernos regionales y los municipios tengan más atribuciones y recursos para lograr el desarrollo económico, social y cultural de sus territorios. Yo en eso, digamos, pero toda mi vida he estado en estas materias, así que estoy claro que eso es, digamos, el asunto. Y, digamos, pienso que este proceso tiene que llevarse de una buena manera, tenemos que llegar a acuerdos que nos permitan realmente que Chile se encuentre, digamos, en una sola casa en donde tenemos que convivir. Y a pesar de que tengamos diferencias de opinión, de diferencias ideológicas, tenemos que hacerle mucho empeño para llegar, digamos, a encontrarnos todos los chilenos. Viviana Núñez, su minuto Gracias, final. Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Saludar a todos los panelistas, fue un gusto. Creo que hay que ver este proceso con esperanza, tener capacidad de diálogo y respeto, altura de mira. En el fondo es para volver la estabilidad al país, defendiendo la familia, el Estado de Derecho, la libertad y, por supuesto, la propiedad privada. Creo que eso es fundamental. Y lo más prioritario que tenemos que hacer para todos los chilenos, chilenos y sobre todo para la quinta región, es que podamos vivir y trabajar tranquilos. Ese es mi mensaje y que voten informados el 7 de mayo. Gracias. Matías Mundaca. Bueno, yo un saludo a todos los televidentes. Encantado de concurrir a esta reunión de panelistas en la que opinamos libremente sobre un montón de temas que usted nos pone. Cada vez que uno viene a este programa tiene que dar examen sobre las cosas que pone usted en la mesa. Usted no tomó examen hoy día. Usted no tomó examen hoy día, Mundaca. No, usted no tomó examen, no hizo una clase de Bolivia. Usted no tomó examen. No es para tanto. Así que, bueno, les deseo que a los candidatos que nos acompañan, mucha suerte en su elección, sigan haciendo campaña. Espero que les vaya muy bien. Gracias, un buen fin de semana. Chao. Raúl Celi. Obras son amores y no buenas razones, Rodrigo. Y yo lamento lo que pasó o lo que ha ocurrido con los indultos. Tanto en lo referente al fallo del Tribunal Constitucional, que nuevamente demostró que es un tribunal político, como en haber indultado a personas que evidentemente no cumplían con los requisitos legales. Lo dijo el propio presidente Lagos. ¿Qué es lo que dice la ley? En casos calificados y mediante decreto supremo fundado, el presidente de la República podrá prescindir de algunos requisitos que son los que cumplían parte de los indultados. Yo lamento esta conducta que no ayuda al combate contra la violencia. Lamento también que el Tribunal Constitucional se haya prestado, por lo menos en uno o dos casos que eran más discutibles, para dar razón al indulto. Y espero que este comentario de un abogado del Consejo de Defensa del Estado de que habrían indultos en trámite no se cumpla, porque vamos a seguir con la mala. Ok, muchas gracias, Raúl Celi, Manuel Tovar, Viviana Núñez, Matías Mundaca. Sí, Lagos es un oráculo, Lagos es Lagos y es respetado por todos y tiene toda la razón. Que estén ustedes muy bien.